Precaución, no toque la pantalla, no se acerque al televisor, aléjese del control remoto. Los conductores de este programa están infectados con un germen altamente contagioso. El BCE, más conocido como el virus de la curiosidad extrema. Los productores no se hacen responsables por posibles contagios entre la audiencia. Ante cualquier duda, consulte a su médico. En ciencia, las trayectorias hablan por sí solas. Estoy de acuerdo, Andrés, pero no sé de qué estás hablando. Soy un incomprendido. Es que no estaría siendo muy claro. Hablo de que cuando se ve la trayectoria de un hombre o una mujer de ciencia, uno puede darse cuenta de su calidad profesional y humana. Sí, es cierto, pero todavía no me doy cuenta a dónde querés llegar. Voy a hablar de una mujer que investiga hace muchos años y que tiene el reconocimiento de toda la comunidad científica. Ahora entiendo. A ver, dame una pista. Es una gloria de la química nacional. ¿Una ayuda más? Es de La Plata, pero toda su carrera la hizo en una universidad de Córdoba. Mujer, química, La Plata, Córdoba. Decilo, Euge, decilo. ¡Juana Chesa! ¡Sí! Juana cursó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de La Plata. Donde se graduó como farmacéutica y bioquímica. Después completó su formación en el exterior. Viajó a Estados Unidos, donde estuvo 5 años hasta completar su formación doctoral. Ahí estudió en la Texas Tech University. Regresó al país en 1972, pero no volvió a La Plata. No, decidió apostar por una universidad flamante. La Universidad Nacional de Río Cuarto en Córdoba. Esta casa de estudios había sido creada un año antes. Por lo que Juana tuvo a su cargo la tarea de organizar el departamento de química. No solo organizar, también tuvo que comprar el material y los equipos imprescindibles para hacer investigación. A pesar de la falta de medios, logró que arranquen los primeros trabajos en el estudio de interacciones moleculares. Así creó las bases del grupo de físico-química orgánica que dirige actualmente y que está totalmente consolidado. Juana es investigadora superior del CONICET. Es profesora emérita de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y además, entre las muchas distinciones que recibió, se suma el premio Jusey que recibió este año de la Secretaría de Ciencia. Tenías razón, Andrés, una trayectoria brillante que habla por sí misma. Y lo bueno es que Juana Chesa, a los 78 años, sigue haciendo aportes significativos para la ciencia. Juana es una científica bien de acá. Un producto de la educación pública. El resultado de décadas de inversión en ciencia. Para inflar el pecho y decir... Un orgullo bien argentino. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bienvenidos a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia en la pantalla de la televisión pública argentina. Estamos acá en el programa donde celebramos la curiosidad. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Ya hace 3 años que estamos al aire, hace 3 años que nos invitaron a pasar a su casa los fines de semana y somos tan intensos que no nos fuimos. Y no solo eso, es verano y seguimos. ¿Pero vos sos consciente de todo eso? ¿Te das cuenta? ¿Haces conciencia de eso? Bueno, ¿qué es ser consciente? ¿Qué es la conciencia? Buena pregunta. Y para eso vamos a arrancar con una super clase magistral con un profesor de lujo. Está con nosotros Tristán Beckstein. Le damos un aplauso. Muy bienvenido. Tristán, sos especialista en transiciones de conciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la conciencia? Arranquemos por ahí. Esa es la pregunta fácil, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Sí, esa es la pregunta. La conciencia, en realidad la conciencia se define de muchas maneras, depende de a qué tipo de conciencia te estés refiriendo, ¿no? Si estás consciente, estás dormido, despierto, si estás consciente de que él ahora está poniendo caras atrás tuyo. ¿Estabas poniendo caras? Claro. O si estás consciente de un pensamiento en particular, si estabas imaginándote algo y de repente te diste cuenta que llegaste a la casa de tu vieja y ni te diste cuenta qué es lo que está todo el viaje. O sea, ¿de qué conciencia estamos hablando? ¿Y vos la definís para poder estudiarla? O sea, ¿de qué conciencia? Como siempre la ciencia, ¿no? Uno empieza y define su objeto de estudio y después se hace la pregunta más específica. La verdad es que a mí me fascina la conciencia, pero hasta hace no muchos años era un campo del cual se ocupaban los filósofos principalmente, y ahora hay neurocientíficos como vos que hacen experimentos. ¿Nos contás? Sí, en realidad en los 90 empezó como una especie de
pequeña revolución neurocientífica donde se animaron algunos a decir que se podía estudiar científicamente la conciencia. Y en ese momento yo era un jovencito a punto de empezar la facultad y decidí que yo podía hacer eso. Y eso fue en los 90 y fue gracias en parte a Crick, Francis Crick, que había ganado el premio Nobel en el 53 por la doble hélice del ADN y viejo como estaba en los 90, empezó a empujar que había otras fronteras de la ciencia que había que conquistar. Tranqui, Crick. Dijo, ya que estoy viejo y tengo un premio Nobel, Claro. que me tiren con un ladrillo por estudiar la conciencia, y la verdad que generó una revolución y una ola de científicos que Claro. en sus años mozos en los 20 decidieron que iban a estudiar conciencia y ahora en sus años mozos de los 40 lo están haciendo. Pero ¿qué pasó en esos años que de repente la comunidad científica internacional se convenció de que la conciencia era objeto de estudio científico? ¿Hubo algún descubrimiento, una serie de descubrimientos? ¿Qué pasó? No hubo ningún tipo de descubrimiento en los primeros 5 o 6 años, nada nuevo. Lo que hicieron estos tipos muy hábiles fue empujar, reinterpretar experimentos clásicos de psicología como experimentos que tenían que ver como conciencia, tanto como eso que hablamos antes, como tomar conciencia de algo que no te habías dado cuenta antes, Claro. que no lo tenías en tu visión central, sino periférica, y de repente era algo que estaba ahí. Claro. Lo estabas percibiendo, pero no conscientemente. Esos experimentos reinterpretados en términos de conciencia y otros experimentos en términos de estados de conciencia, como decíamos, despierto, dormido. Claro. Y eso es lo que haces vos, los estados de conciencia, estudiás fundamentalmente el sueño, la vigilia. Yo empecé con la idea de estados y después me empecé a ir a la parte interesante, porque estás en un estado despierto, estás en otro estado dormido y es como estable. Y a mí me gustan las cosas más inestables. Entonces las transiciones entre, por ejemplo, estar despierto, estar dormido, estar despierto, estar anestesiado, Claro. me parecían mucho más interesantes, básicamente por la cuestión dinámica, ¿no? Claro. Los procesos, si vos querés estudiar un proceso, está bueno estudiarlo en el momento que ocurre. Y un proceso involucra un cambio. Y ese cambio en este caso, que me interesa a mí, es el cambio de conciencia, de estar completamente consciente, despierto, a ir cayendo en esa especie de niebla de la conciencia que es la soñoliencia. Y de todo lo que descubriste en estos años, que vos dirigís un laboratorio en la Universidad de Cambridge, ni más ni menos, ¿hay algo que puedas señalarlos como decir, mira, esto me pareció sorprendente sobre estas transiciones de conciencia? Entre muchas cosas, seguro que hay muchas, pero alguna que nos puedas contar muy específica. Creo que hay dos como detalles que están buenos siempre como definir. Uno es que lo que yo estudio en realidad es un truco para saber cómo pensamos. O sea, vos estás haciendo algo, yo te hago hacer algo aburrido, apretar un botón si escuchás una palabra, apretás otro botón si estás escuchando otra palabra, y te hago cerrar los ojos con electroencefalograma ahí, apretar los botones y te vas quedando dormido. Al principio respondés despierto, después empezás a cada vez responder menos, Sí. y en un punto que no respondes más. Y en ese momento estás en sueño liviano. Y lo que vimos es que a pesar de que la gente estaba oficialmente durmiendo, aún así podía capturar las palabras, Y responder. entender el significado y activar el pedazo del cerebro que controla la mano. No mover la mano, porque estás dormido, no mueves la mano. Pero se activa la corteza motora, la Claro. parte del cerebro Está que la controla la señal. mano, cuando te escuchas un tipo de palabra, y la otra corteza motora cuando escuchas ese otro tipo de palabra. Es decir, lo que haces es capturar la capacidad de definirse una palabra de un tipo, de otro tipo, y llevarla por adentro de la transición hasta el sueño. Ah, ¿eso en sueño liviano y en sueño profundo también o no? Se Sí, fue. se En fue. sueño Lo profundo perdiste, se va. lo perdiste. Ah, pero esto, cierto. Y es algo un poco lo que todos conocemos. Cuando nos vamos quedando dormidos se nos empiezan a mezclar la realidad y el ensueño. ¿Es un poco ese estado el que vos estudiás? Estudio mucho de esa parte de transición temprana. Y lo Claro. interesante es, nosotros pensamos que se iba a fragmentar y perder muy prontamente. Claro, y lo claro. seguimos midiendo hasta que de golpe lo encontramos en sueño liviano. O sea, oficialmente cuando estás dormido. Ya no en esa cosa medio en el medio, sino bastante en el estado estable, si querés. Qué interesante. Bueno, nosotros siempre que preparamos una entrevista nos gusta leer sobre tu vida, sobre tus investigaciones, pero hay alguien en el programa que te conoce mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros podría conocerte, por más que te estudiara de acá hasta el resto de su vida, que es tu hermano. Tu hermano mellizo. Tu hermano mellizo, que es columnista de este programa, y lo queremos invitar a que pase. Lo recibimos con un aplauso a Pedro Beck. Pedro.
Pedro, ¿cómo estás? Muy Pedro. bienvenido. Bueno, Pedro, qué Pedro. bueno verte. Está tu hermano, no podíamos dejar de... Hermano de visita. Claro. Esta visita no podríamos dejar de Bueno, Pedro, entrevistarlo. podés preguntarle lo que quieras acá a tu hermano. Lo que quiera, Lo cualquier que quieras, cosa. lo que tenés. No, les puedo contar algunas historias que tienen que ver un poco con los inicios. Él fue el primero que se inició en la neurociencia, pero los dos estudiamos biología, a pesar de que mis papás siempre trataron de separarnos y que cada uno tuviera sus amigos y sus contextos distintos. Terminamos los dos en biología y los dos haciendo neurociencia. Pero algo que probablemente no muchos sepan es que el doctorado de él fue uno de los primeros doctorados en neurociencia cognitiva en Argentina. Entonces me gustaría preguntarle cómo fue hacer neurociencia cognitiva en Argentina en el momento en que nadie hacía neurociencia cognitiva y si había resistencias y si la gente te miraba raro. Sí a todo, ¿no? Sí a todo. O sea, sí, la gente me miraba raro, sí, no fue fácil convencer a la comisión de doctorado. Y sí, fui de los primeros, si no oficialmente el primero, y por eso había que hacerlo en algún lugar medio raro y medio escondido. Entonces por eso me fui en ese momento a Fleni, a la sección de neurología cognitiva, y dije que estaba haciendo neurociencias cognitivas, pero biología de las neurociencias cognitivas. Le dije a la comisión de biología. Claro, ¿Fue claro. tu tesis de doctorado o de grado? Me perdí. De doctorado. De doctorado, ya. Sí. Para contar un poco la historia, bueno, viste que siempre con las familias hay acomodo, y yo estoy acomodado porque las imágenes de mi cerebro aparecen en su paper del doctorado, porque yo fui control experimental de uno de sus experimentos en el que había que imaginarse que uno movía la mano mientras te hacían una resonancia. Claro. Nepotismo científico. Nepotismo científico. Pero es interesante contarles porque en realidad en esos trabajos que él hacía, trabajaba con pacientes en estado vegetativo para ver. Qué bueno que te tocó el grupo control. Sí, por suerte sí. Por suerte todavía estaba despierto. Pero un poco fue bastante difícil trabajar con pacientes en estado vegetativo en Argentina, tratando de que te dieran pelota siendo un biólogo, ¿no? Y era complicado. Por otro lado, en el momento en que te escapabas de que te vieran como el doctor neurólogo serio y te ibas a la casa del paciente y hablabas con la familia, con la mochilita, con un electromiógrafo y un par de cosas para mí, entonces te convertías en una persona normal que quería ayudar a los pacientes que nadie les daba pelota, básicamente. Entonces ahí lo difícil era después llegar al hospital y decir, si mi paciente se retrasa por cualquier cosa, necesito todavía el resonador, porque no podemos traer este paciente ida y vuelta como si fuera un ambulatorio. ¿Qué tipos de experimentos, qué resultados obtuviste de Uno estudiar? de los resultados fue un paper donde mostramos que había capacidad de procesamiento emocional en los pacientes. Wow. Cosa que inicialmente se pensaba que en realidad los tipos no entendían nada, ¿no? ¿En Entonces, todos los pacientes que estudiaron? Estudiamos varios, en dos se vio muy claramente, fuerte, y entonces publicamos eso y dijimos en el paper los otros no dio. ¿A qué no te refieres estamos con seguros. respuesta emocional? ¿Puede ser un poquito más Fue, específico? en ese caso lo que hicimos que en el caso de dos de los pacientes que están en el paper, que la madre leyera una historia Wow. y después que otra persona con un tono de voz similar también leyera la misma historia. Y pues hicimos un control que agarramos el sonido, lo damos vuelta, entonces escuchaba la tonada de la madre, pero no se entendía lo que decía. Claro. Entonces jugábamos con esos contrastes de el tono de reconocimiento de la voz de la madre, el tono de la madre con el contenido y el control de la qué otra medían persona. en el paciente? Medíamos resonancia funcional en ese caso y vimos actividad en los contrastes de madre versus no madre. Claro. Claro. Vimos actividad en áreas que en los normales también funcionaba. Claro. Y también incluso en uno de los pacientes en el control donde solo era la voz de la madre, pero no se entendía lo que decía. La verdad es que estos temas son extremadamente prácticos porque la muerte clínica de las personas hoy en día se determinan con el tipo de estudios que hace Tristán. Entonces me gustaría preguntarte un poco eso, si cambió mucho en los últimos años el diagnóstico clínico de cuando una persona se da por muerta, digamos. En realidad el diagnóstico de muerte no cambió tanto como cambió el diagnóstico de estado vegetativo o coma o mínima conciencia. El diagnóstico de muerte cerebral todavía es muy, muy parecido. ¿Y eso cómo es que se mide muerte cerebral? Muerte cerebral, sí, muerte cerebral está bien definido por electroencefalograma. Y eso está bastante claro. ¿Y cuál es la diferencia entre estado de mínima conciencia y estado vegetativo?
El estado vegetativo es supuestamente que tienen ciclos de sueño-vigilia. Pues, supuestamente duermen o cierran los ojos por un periodo y tienen los ojos abiertos por otro periodo, pero supuestamente no tienen conciencia de sí o de sí mismos o del ambiente. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero antes de irnos me gustaría saber algo más así de su relación. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su hermano mellizo? Qué difícil. ¡Qué difícil! Parece... Me gusta que por un momento seamos eso. Hay una cosa muy simple, que es cuando uno vive a la distancia, ya no se concentra en nada que no le guste. Ah, muy O bueno. sea, Bueno, es muy recomendable es para muy difícil. algunas familias. Si me preguntás cuando vivía acá, por ahí había vivía con él y entonces hay algunas cosas que me molestaban. Y a él, por ejemplo, le molestaba que yo roncase. Claro. Me sigue molestando eso pensando. Sí, ¿no? Pero tampoco dormimos en la misma habitación como en los principios de los 80. O sea. Lo que más me gusta es verlo hacer ciencia y verlo cómo crece al hermano mellizo, ¿no? Entonces yo los veo en YouTube, chicos. Muy bien, muy bien. Yo pongo ahí la liga, me aparece automáticamente. Muy bien. Estás Bueno, suscrito Pedro, al ¿y canal. vos, qué podrías decir al ¿Qué respecto? sé yo? Lo que no me gusta es que viva lejos. Eso es lo que no me Qué gusta. tierno que sos. Bueno. Pero te gusta ir a visitarlo. Sí, lo que me gusta es ir a visitarlo y visitar a la familia y ver que mantiene su pasión por la ciencia igual que yo. Qué sé yo, me parece que tenemos esa conexión y eso sigue vivo siempre. Me imagino las conversaciones en esa mesa. Pero tenemos que ir cerrando, Pedro. Igual vos te quedás porque en el próximo bloque nos vas a hablar sobre temas que parecen no muy Citas conectados. románticas, campeonatos de Fútbol, de deportes política. y política. Bueno, vamos a y neurociencia, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, Pedro, vos te quedás. Tristán, muchísimas gracias por venir. Un lujo enorme. La verdad, Ojalá Gracias que por la invitación, gracias por la invitación. sigan los éxitos. Y nos enteramos por vos también a través de Pedro. Así que vamos a estar sabiendo de tus cosas. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Topciencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y ya está con nosotros nuestro columnista, el neurocientífico Pedro Beck. Citas románticas, campeonatos de deportes y las elecciones. ¿Qué tienen que ver, por favor? Explícanos. Por suerte la neurociencia junta todo siempre, ¿no? Sí, el neurorejunte, bien. Sí, un neurorejunte para los últimos rejuntes que quedan. No, está bueno. Pensé cómo podemos pensar en cómo funciona el cerebro y cómo algo se puede aplicar a distintas decisiones que tomamos los humanos. Entonces pensaba cuál es la diferencia entre una cita común y una cita romántica, ¿no? Y lo que tiene la cita romántica en general es que hay un ambiente particular, ¿no? Que Luces bajas. Luces bajas, puede ser comida rica, puede ser vino o algo rico para tomar, algún aroma, alguna música particular. O sea que hay todo un contexto que hace que esa cita sea romántica y que por ahí esa misma cita, en un contexto mucho menos... En un bolichón. En un bolichón por ahí no funciona y sin embargo ahí funciona. Y estás con la misma persona. Y entonces, en realidad lo pongo porque hicieron un experimento acerca de si las personas se enamoran de la persona o se enamoran del ambiente. Este es un experimento muy viejo de los 70, donde en realidad uno de los experimentos hicieron caminar a la gente, a distintos hombres, por un puente colgante, de esos que se mueven, etc. Y algunos los pararon en la mitad del puente, una chica bastante linda, y les dijo que necesitaba hacer una encuesta porque estaba haciendo un trabajo para la universidad, y tenía una encuesta y al final les mostraba una foto de una mujer en una posición particular y les pedía que escribieran una historia sobre esa mujer. Y después hizo eso mismo, pero en personas que ya habían pasado
ese puente hacia varios Acá un puente minutos. como este que Un estamos puente viendo como acá. este que estamos viendo. Puente que te da como cierta adrenalina, Sí, se cierto mueve. vértigo. Ahí Y está. encontraron dos cosas. Uno, que las personas que habían sido entrevistadas en el puente, mientras lo estaban cruzando, las historias que habían escrito tenían más contenido sexual que las que habían sido entrevistadas después. Y además, la chica les dejaba el teléfono por las dudas, por si querían saber más acerca de la investigación. Esta chica era los 70, ¿no? No le dejaba el WhatsApp, Sí. le dejaba el teléfono. Y llamaron, más de los hombres que fueron entrevistados en el medio del puente, la llamaron después que los que habían sido entrevistados después. No, Entonces, muy bueno. ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Entonces, una de las ideas es algo que se llama atribución errónea de las emociones, que es que las personas atribuyen la emoción que les producía el puente, porque el puente se movía, etcétera, produce cierta euforia, y adjudicaban que la fuente de esa emoción era la persona Claro. que los estaba entrevistando, y no el puente en sí mismo. Mientras que las personas que ya habían cruzado el puente ya estaban más tranquilas, no tenían aumento de la frecuencia cardíaca y todas esas cosas que pasan cuando uno está haciendo equilibrio, Claro. y entonces no había ninguna emoción que atribuir Claro. a esa persona. Quizás a alguno le gustó y la llamó, pero no hubo una tendencia. Claro, entonces hay como esta posibilidad de que estas emociones que se producen por un ambiente, por un contexto, por ejemplo en una cita romántica, por todo el contexto que la rodea, Claro. que uno dice, es esta persona la que me está produciendo este bienestar, Claro. y no es ese ambiente en particular. Como que uno empieza a confundir qué es el ambiente y qué es lo que proviene de la persona. Un corolario de estas investigaciones es que si quieres enamorar a alguien, la puedes llevar a un parque de diversiones, a una aventura, ¿no? Una cosa así Sí. sería. Porque yo una vez escuché una historia de un chico que decidió poner la ciencia a trabajar y entonces invitó a una chica a una cita en una montaña rusa y bueno, la chica se enamoró del maquinista del... Puede fallar, Puede puede fallar. Definitivamente el contexto puede salirte mal, claro. Entonces, digamos, esta idea de la mala atribución de las emociones, uno lo puede aplicar a otros eventos que ocurran, no necesariamente románticos. Entonces estaba Claro. pensando si puede tener algún tipo de influencia en cómo las personas votan. Claro. Entonces, para eso, primero vamos a ver un tape, a ver qué pasa con ese Vamos a tape. ver un tape. 35 minutos aquí en la cancha de San Lorenzo Patronato, que va saliendo con la pelota es Aveiro, la entregaba hacia atrás ahora para el jugador que está sobre el sector izquierdo, Díaz. Para adentro está buscando la pelota Oscar Romero, si puede le pega, sigue Romero, bien para el zurdo, quería entregar el balón ya para Ramírez, la dejaba Ramírez otra vez ahora para el centro, qué bueno, cántalo, Gaich, ¡gol! De San Lorenzo de Almagro, sí señor, el gigante Gaich, Adolfo el goleador, señoras y señores, perfectamente habilitado, San Lorenzo 1, Patronato 0, gol de goleador de Adolfo Gaich. ¿Qué les produce este tape? A mí mucha alegría porque soy de San Lorenzo. Exactamente. Es un golazo, está Y muy es un bien. golazo y Gate es una gran promesa del fútbol. Entonces, argentino. una pregunta es, ¿puede ser que estos eventos que no tienen nada que ver con la política tengan alguna influencia en cómo la gente termina votando? Por una atribución incorrecta de las emociones que produce este evento. Esta pregunta se le hicieron en Estados Unidos, un trabajo que se publicó de la Universidad de Stanford en 2010, donde hicieron varias cosas, pero unas analizaron quién había ganado, si el oficialismo o la oposición, en distintas elecciones de acuerdo a quién había ganado los campeonatos de fútbol americano entre 1964 y 2008. Y descubrieron Bien. que si los partidos locales eran los que habían ganado el campeonato cercano al momento de las elecciones, el oficialismo, digamos, los que estaban en el poder en ese momento, Mantenían. sacaban 1,5, un punto y medio más o 2 puntos más que si no había ningún campeonato que hubiera ganado el equipo local de manera cercana. Wow, o sea, es una correlación, pero una correlación muy interesante. Claro, pero lo que pasa es que por ejemplo, si los partidos y los campeonatos eran ganados después de las elecciones, ese efecto no se Exacto. veía. Ah, es como desaparecía. como un cuasi Un control. experimento. Es un cuasi experimento. Entonces, después, digamos, está la misma idea, ¿no? El bienestar o la alegría que te produce que tu equipo gane, en vez de adjudicar la que ganó tu equipo, decís, Claro. pero debe ser
que el gobierno está haciendo las cosas bien. ¡Qué miedo! Entonces lo voy a seguir votando. Y ese 1,5% puede parecer poco, pero es un montón. Hay pocas cosas que uno conozca que pueda mover tanto la... Sí, de hecho es la bastante aguja. impresionante. Cuando hicieron otro cuasi experimento, pero agarraron una semana en marzo, son 3 semanas en marzo, que hay uno de los campeonatos de básquet de Estados Unidos donde juegan todos los equipos locales y es como un loquero esa semana porque están todos los fanáticos prendidos del básquet. Y entonces apenas terminaba los partidos de los cuartos de final y la ronda siguiente, llamaban a la gente y les pedían que analizaran, en ese momento estaba Obama en el poder, que analizaran la gestión de Obama, que dijeran cuán buena o mala les parecía la gestión de Obama. Y la cuestión es que si el equipo de ellos había ganado, la gente evaluaba más positivamente la gestión de Obama que si el equipo no había ganado. Y lo otro súper interesante es que cuando les mostraban los resultados, o sea, les mostraban la pantalla con los resultados, ese efecto se perdía. O sea que cuando esa información se hacía consciente y ellos podían adjudicar la fuente de su bienestar al campeonato de básquet, entonces ya no evaluaban tan positivamente la gestión. Es algo que ocurre de manera no consciente, esta adjudicación ocurre de manera no consciente. O sea que está bueno que lo comuniques, así tratamos de, por más contentos que estemos, pensarlo 2 veces. Sí, cuando se les pide a las personas que piensen efectivamente cómo están tomando decisiones, esos efectos en general se van. Pero en general la gente no estaba pensando mucho y entonces una pregunta es muy válida, ¿no? Digamos, en un país como Argentina, donde el fútbol es una cosa muy intensa, la gente la vive con mucha intensidad, por ahí tiene algún efecto sobre las elecciones. De hecho, con los partidos de fútbol americano lo que se ve es que más o menos si los partidos ocurren entre las 2 semanas anteriores a las elecciones es cuando se ve el efecto. Si ocurren antes de esas 2 semanas, Bueno, por eso durante muchos años hubo el debate en el Mundial 78, los exiliados, sobre si había que apoyar o no a la Argentina en el Mundial, porque muchos decían si gana el Mundial Argentina, la gente, tal vez no usan el lenguaje de estos experimentos, pero se va a traducir en un mayor apoyo de la dictadura. Así que me parece que es un tema importantísimo para ser conscientes de todo esto, ¿no? Sí, para investigar. Para investigar ¿Cuáles son las influencias de nuestras decisiones? Sí, cómo atribuimos las emociones y por lo menos saber que esto pasa, ¿no? Y saber que todos somos susceptibles a estar contentos y adjudicar esa alegría a otras cosas que no son de donde proviene. ¿Y con las decepciones, cuando tu equipo pierde, hay algún efecto también? Eso no lo vieron en particular, pero yo sospecho que sí, que es probable que te enojes más con los que están gobernando Claro. que si fuera al revés. Pedro, la verdad que yo voy a usar la clave que me diste, voy a tener citas románticas en lugares emocionantes, espero que no me vaya como tu amigo en la montaña rusa, pero después les cuento a ver si funciona la ciencia en la vida cotidiana. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia para la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Tenemos un nuevo informe de nuestro cronista Pablo Esteban, que visitó el Instituto Gino Germani y estuvo conversando con Juliana Marcus. Ella es especialista en sociología urbana y nos contó de qué van sus investigaciones sobre los usos legítimos e ilegítimos de la calle. No todos somos dueños del espacio público, hay algunas personas que no son consideradas vecinos. Vamos a ver de qué se trata y quiénes son los dueños de la calle. Vamos a verlo. Las ciencias sociales son molestas, quiebran fronteras, caminan la periferia, cruzan los límites y problematizan aquello que denominamos realidad. Justo hacia el corazón del conflicto irá esta liga, porque si de algo estamos seguros es que hay que embarrarse para conocer el barro. Estamos en el corazón de la ciudad de Buenos Aires y vinimos a hablar de producción de espacio público, usos legítimos e ilegítimos, y vamos a charlar con Juliana Marcus, especialista del CONICET en el Gino Germani. Vamos. Espacio público, urbanismo, estudios culturales. Investigás un poco de todo eso. Explícame cómo unirlo en una investigación. Nosotros venimos trabajando desde hace 7 años en el Instituto Gino Germani, en un grupo de investigación donde somos sociólogos y sociólogas, y estamos especialmente en el área de estudios culturales y estudios urbanos. Entonces ahí justamente articulamos esas 2 áreas dentro de la sociología.
Y estamos estudiando procesos de producción del espacio urbano en la ciudad de Buenos Aires, los 3 periodos del macrismo, digamos, en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, nosotros tratamos de ver esa producción de espacio, de qué manera va incidiendo en la cultura. Trabajamos con un concepto que es producción social del espacio, que tomamos de un filósofo y sociólogo francés, que es Henri Lefebvre, y que él propone que esa producción de espacio se da tanto desde los agentes de poder, es decir, el Estado, sus diferentes instancias, acá por ejemplo el gobierno de la ciudad, como también planificadores urbanos, arquitectos, dueños de suelo. Esa es una parte de la producción de espacio, es decir, cómo se va configurando la ciudad, la grilla urbana, esta pista de skate que tenemos acá al lado, los parques, las plazas, digamos, todo eso es producción de espacio. Pero a la vez, no solo eso, es producir ciudad. También nosotros, como usuarios urbanos y como personas que andamos por la ciudad, construimos ciudad. Cuando nosotros caminamos, ¿estamos produciendo espacio también? Claro, también. Digamos, nosotros también cuando, por ejemplo, decidimos tomar un camino y no otro para ir al trabajo, estamos produciendo ciudad. Estamos haciendo lugar, es decir, ¿por qué elegimos esto y no lo otro? Quiere decir que tiene un sentido para nosotros elegir cierto camino y no otro. Vamos dejando nuestras huellas también en el espacio. Está bueno. Me comentabas, ¿no?, que en tu investigación hay usos legítimos e ilegítimos. Hay, digamos, una manera en la que se disputa usos esperados y otros usos que son más bien condenados del espacio. Eso, digamos, lo llamamos usos legítimos y usos ilegítimos. Entonces, por ejemplo, usos ilegítimos del espacio son aquellos donde, por ejemplo, los manteros se ponen, digamos, a vender sus mercancías, y con los últimos desalojos que hemos vivido en la Ciudad de Buenos Aires nos damos cuenta que ese tipo de uso no es muy bienvenido, digamos, no es muy esperable. De hecho, muy esperable por los vecinos, digamos, por los propios vecinos o bueno, por el Estado. Por el Estado mismo muchas veces, por comerciantes que a veces alegan competencia desleal, a veces por los propios vecinos porque, digamos, están usurpando o haciendo un uso indebido de la calle, digamos, esto de, por ejemplo, entender la calle como una extensión del espacio doméstico y decir, bueno, esa es mi vereda y no quiero que ahí se ponga nadie más que yo y mi auto. Y mi auto, claro. Entonces, digamos, eso es interesante para pensar cómo se van privatizando ciertos usos del espacio y que esos son, digamos, el poner mi auto es esperable, pero que haya un mantero es condenable. Entonces ahí hay usos legítimos y usos ilegítimos de ese espacio. ¿Y ustedes puntualmente qué investigan? ¿Me contás algún ejemplo? Yo en particular estoy viendo procesos de vaciamiento urbano. Ok, ¿eso qué es? Eso, bueno, es una manera particular, decimos nosotros, de producir ciudad. Es decir, que haya espacios vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Que haya baldíos, por ejemplo. Que haya baldíos, claro, exactamente. No es natural, digamos. Eso fue generado, digamos, ¿no? Fue producido. O sea, es una manera de producir espacio. Entonces, hay un baldío porque algo antes hubo ahí. Es decir, hay baldío porque entonces se demolió alguna construcción, hubo algún desalojo, algo había antes. Entonces, presentar ese espacio como si siempre hubiera estado vacío es también una construcción ideológica por imponer sentidos, ¿no?, de usos del espacio. Y está negando otros sentidos, ¿no? Porque muchas veces la gente duerme, Perfecto, la gente en situación de calle duerme en un baldío. Eso es lo que nosotros decimos producir un vacío urbano, ¿no?, para en su lugar hacer otra cosa. En general, proyectos más rentables, un shopping center, torres de estas amenity. Entonces, claro, ahí estamos viendo una manera de producir ciudad en tanto mercancía, decimos nosotros. Y se genera, ¿no?, esta ilusión justamente de que está vacío y de que hay que hacer algo con eso, hay que hacer algo con ese espacio y nada mejor que un shopping para poder ocuparlo, ¿no? Claro. Ahora, frente a esto, también está bueno qué pasa con movimientos sociales vecinales frente a otros modos posibles de pensar el espacio, ¿no? Por eso digo que siempre hay que pensar, primero tener en cuenta todos los actores que configuran una producción de ciudad. No es solo el Estado y los planificadores, los vecinos, nosotros como caminantes también. ¿Y hay algún ejemplo en que la pelea y la lucha de los vecinos haya triunfado? Sí, hay un ejemplo que es el de la manzana 66 en el barrio de Valvanera. Una manzana en su totalidad fue demolida, es decir, quedó en plena trama urbana un vacío vaciado muy potente, ¿no?
Y ahí, bueno, hubo, digamos, diferentes luchas por llenar ese espacio entre una productora que quería poner un estadio de rock, gente que quería poner hoteles, más el gobierno de la ciudad que tenía que rezonificar porque eso era residencial. Bueno, digamos, toda una disputa. Y ahí los vecinos se enteran de esta posible, digamos, construcción de este microestadio y deciden luchar porque ahí haya una plaza. Bueno, esto fue un proceso de varios años, con proyectos de ley presentados, dictámenes a favor, en contra, etcétera, etcétera. Finalmente ganan, digamos, ¿no?, esta disputa, esta pelea, y hoy por hoy hay una plaza. Una plaza que se llama Manzana 66, que es el nombre que lleva también la Asociación de Vecinos. Bueno, está buenísimo. Sí, está buenísimo porque aparte Balvanera es uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con menos metro cuadrado de espacio verde por habitante. Entonces, que haya un pulmón ahí verde es importante, sí. Bueno, hay que ofrecer resistencia a los dueños de la calle, por así decirlo. Un título bonito. Un título, sí, que bueno, digamos, yo creo que todos nosotros con nuestra práctica cotidiana ofrecemos pequeñas resistencias, ¿no? Aunque silenciosas, tal vez. Aunque silenciosas, pero bueno, por ejemplo, no sé, ahora justo estamos sentados acá y me parece que un ejemplo claro con respecto a eso es esta pista de skate que hay acá al lado. Que bueno, es histórica esta pista, es decir, recién en el 2015 el gobierno de la ciudad la institucionaliza, digamos. ¿Por qué digo que la institucionaliza? Porque previo a que la construyan, ese espacio ya era usado por skaters. Pero no solo por skaters, también por manteros, por gente que vendía libros, digamos, había otros usos posibles de ese espacio. Ahora, cuando, digamos, se configura como pista de skate, se está también disuadiendo otro tipo de usos, que son el de los manteros artesanos. Si nos vemos, no hay ninguno. Tampoco están los que vendían libros. Entonces, es interesante el proceso justamente de este parque de skate porque, digamos, ya se usaba para eso. El gobierno de la ciudad toma ese uso, ¿no? Pero al hacerlo está... Sí, se lo apropia y elimina a otros también. Tal cual, se lo apropia y elimina a otros. Es muy interesante todo lo que investigan y el objetivo de Máxima, ¿no? A seguir produciendo espacio. Seguro, seguimos. Muchas gracias. Gracias a vos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Último bloque en la Liga de la Ciencia. Sí, claro, ya llegó el momento del Club del Nerd y tenemos una nueva socia. Claro que sí, una nueva socia, se llama Marina Hendelman. Marina, muy bienvenida. Muy bienvenida. Marina, vos sos estudiante de biología, ¿verdad? Sí. Pero te gustan las burbujas. Es como un hobby, está bien, acá estás en el lugar correcto. Si te gustan las burbujas, estás en el lugar, en el club al que le gusta la gente que le gustan las burbujas. Claro que sí, y la invitamos justamente porque la vimos hacer esta gracia que hace y que nos va a mostrar. ¿Nos mostrás un poco de qué trata? Les muestro. Bueno, el experimento es sobre burbujas, que por lo general es un objeto que tenemos muy naturalizado y que la forma es esférica porque sí, claro. Pero el porque sí es poco científico, entonces el experimento lo que trata es de sacarle la información a las burbujas que están ahí, de alguna manera. Me gusta. Qué bueno, interesante. Bueno, voy a empezar haciendo un poco de lío. Un poco de lío, a ver. Bien. Y esto es para que lo hagan todos y todas en sus casas. Sí, ¿qué tenés ahí adentro? ¿Agua con...? acá adentro tengo agua con detergente, Perfecto. bastante concentrado, ¿Proporciones querés explicar así la gente lo hace en su casa? un chorro bastante grande. Un chorro bastante grande. Muy científico. Tiene bueno. que... Lo van probando en su casa. Es y medio viene ojo, el pero tiene punto que estar óptimo. un poco espeso. Bien, un poco poco espeso, dale. Ahora, Y- ¿qué haces? Primero voy a Sí, probar a hacer burbujas, bien. pero está... Ahí tenemos una burbuja con una más chiquita. Tenemos Otra. 2 burbujas. Ah, 2 burbujas. Bien, Acá tenemos 2 burbujas y vemos que en realidad nosotros estamos acostumbrados a ver una burbuja esférica claro. que está en el aire. Pero Acá- en realidad cuando la apoyamos en la mesa,
naturalizamos que la parte de abajo se pone plana, pero seguimos imaginando la burbuja como esférica. Bien. Claro. Ahora, cuando las dos están juntas, vemos que ya el borde en el que se están tocando es completamente plano. Muy loco, O sea, Claro. sí. desde que se juntan hasta la mesa es plano. Sí, sí, se ve muy bien adentro Y- que hay como una pared plana, directamente plana. Exacto. Bien. Y en particular, la tercera que se une Sí. forma... Uy, Ahí va, 3. Ahí va, Perfecto, 3. muy Perfecto. bien. Atención. Y acá- Tenemos 3 burbujas. están las 3 burbujas y vemos que ya en realidad la pared con la que se unen no es una pared vertical, digamos, una pared plana, Claro. sino que se unen en un punto y forma cada una, en el centro forman un ángulo. Es cierto, sí. Claro. Hay un punto en el que se encuentran las 3 superficies, ¿no? Claro. Digamos, no es que se organizan como en 3 paredes, sino que se juntan y Claro. se unen en un punto. Claro. Ahora, Y eso tiene que ver con configuraciones de mínima energía, ¿no? De las burbujas. claro, de alguna manera como que la burbuja la burbuja no trata. Sí, pero... Se ve que la burbuja se organiza de manera tal que Claro. usa el espacio lo más eficientemente posible. Y eso es por cómo son las interacciones moleculares, Claro. el agua y el detergente que Claro. forman esta película. De hecho, la burbuja en realidad es agua encerrada entre 2 capas de detergente con las partes hidrofílicas apuntando hacia el agua y el agua está encerrada formando la burbuja. Ahora, Claro. para que eso se acomode como de lo más eficientemente posible, se forma la burbuja que de alguna manera concentra como la mínima porción de aire que puede concentrar adentro. Perfecto. Buenísimo, claro. Bueno, ahora, nosotros estamos acostumbrados a burbujas esféricas, pero vemos que ya un poco más de información nos dan. Entonces, ¿qué pasa si pasamos a un plano? A ver. A ver. ¿Qué ángulo nos va a dar? ¿O qué espacio va a tener concentrado adentro? Acá se llega a ver La película. la película, Sí, hay una perfecto. película. que es Sí, sí, completamente plana. Sí, sí, está encerrada en el triángulo, digamos. Claro. Acá Bien. no hay ningún ángulo. Es simplemente una figura plana. Y si vamos a un cuadrado, Está bueno, yo sé que nos ven muchos docentes que nos comentan mucho en las redes sociales. Está bueno para enseñar geometría, poder hacer figuras Sí. planas, pero también tridimensionales, que me imagino que va a venir por ahí la cosa. acá se ve que está completamente plano. Sí. Claro, un cuadrado. O sea, acá no tenemos un ángulo del que podamos hablar y no hay un aire encerrado dentro de una esfera con una Claro. forma Un conocida. prisma. Ujú. Claro. Claro. Pero si queremos hacer algo más tridimensional y ver si la burbuja, o sea, quizás es una cuestión de que esto es plano y que no tiene un espacio. Ahora, si la burbuja ya puede tener una forma tridimensional, va a tener los bordes redondeados o no sé, o qué ¿O forma va a cómo? tomar. ¿Qué va a pasar? Claro, podemos Entonces, investigarlo. lo que Buena podemos pregunta. probar Sí, es esta misma figura, sí. Ah, a ver. la volvemos. Apostemos qué va a pasar ahí. Oje, vos qué decís. Ahora, ¿Qué crees que va a ¿va a pasar? ser plana las paredes de este tetraedro? Es un tetraedro, ¿no? Sí, Este tetraedro, cuando lo sumerjamos en el agua, Sí. lo que salga, ¿van a ser paredes planas de agua entre Para- esos? o sea, recién teníamos Sí. una de estas caras Claro. y estaba toda la película cubriendo. Y a ver, de se me escalones ocurre que gradientes. puede ser que las ¿cuántas caras son? ¿4 caras? 4 caras. Que las 4 caras queden todas llenas de esta película de burbuja. Ok. O otra opción quizás es que se unan en un punto del medio. No lo sé. Bien, experimentemos, para eso estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces sumergimos esto. A ver. Nunca hice esto. Me gusta Yo mucho. tampoco, está buenísimo. Y cuando está lo bueno tratar de sacamos- pensar qué va a pasar. ¡Ay, Mirá. ¡Pasó esa maravilla! Qué lindo, cómo se ve. ¿Lo ven? Hay un perfecto. punto en el medio. No, no. Claro. No me lo esperaba. Esto es muy hermoso. Es muy hermoso. lindo. Es muy Sí. hermoso y es muy fácil de hacer. Por favor, háganlo en sus Sí. casas y mándenos fotos o videos en Facebook, Instagram. A mí me Twitter. gusta que hicimos como una trampa porque pareciera, por lo que hicimos antes, que Sí. se van a formar 4 planos y Claro. no se forman esos 4 No, y- planos que uno imagina. Y me ¿no? gustó que hicieron la pausa para que yo haga la predicción. Y la verdad es que me di cuenta Claro. en el momento, si no, no me hubiera detenido a pensar. Y de hecho, lo que se ve. Bueno, ¿se acuerdan cuando juntamos las 3 burbujas acá? Que las Sí. 3 se juntaban Sí. en un En un punto en el punto. medio Vamos a y se volver. formaba. Ah, bueno, sí, ahí se formó una elipse. ¡Wow! Ah, ¿por qué? ¿Porque se explotó uno de los lados? Claro. O sea, lo que habíamos dicho antes, que la burbuja busca acomodarse de la manera más eficiente posible para Claro. ocupar la menor cantidad de espacio. Claro. Cuando se rompe uno de los lados de estas burbujas, Sí. la siguiente forma que le queda, Ahí. bueno, Esa. ahí va. Ahí lo rompiste y entonces Y ahí quedó- nos queda, bueno, recién pasaba una elipse así. Claro. Ahora, Ah. en lo que veíamos acá en el tetraedro, Sí, vemos que se junta en el medio, ¿no? sí. En el punto medio, sí. Ahora, ese ángulo Sí. es el famoso ángulo de aproximadamente 109,5
El famosísimo ángulo. De los 109. nerds, para un nerd del tetraedro. Ahí estaba. Yo hacía mucho que no lo veía. ¿Dónde estaba? Sí. Es el ángulo que tienen, por ejemplo, en química se estudia mucho en la configuración de, no sé, del metano, por ejemplo. Tiene esta estructura y lo que se supone es como los átomos se organizan también de la misma manera, Claro, ocupando... porque se van repeliendo, entonces se acomodan de esa forma. Claro, entonces es una atracción y una repulsión como muy precisa y la forma que se predice que tiene es exactamente esta. Y bueno, también hay muchos matemáticos que estudian cuestiones de eficiencia con burbujas. Qué bueno. No, de qué bien. verdad, nos ven muchos ¿Qué docentes, más? así que química, matemática, en las burbujas, la verdad que la ciencia está en todos lados y esto es muy fácil de hacer. Me encantaría ver cómo lo prueban en sus casas. Y ahora lo que podemos probar es hacer la forma del cubo. A ver qué pasa. Ay, Porque el cubo no tiene un centro... Vení, más para acá, si no Perdón, así sí. se ve. Bien, perfecto. El cubo no tiene un centro tan claro como ese tetraedro. Entonces podemos ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué crees que va a Hagan sus pasar? predicciones A en ver. sus casas, a ver qué va a pasar. Y si pasa lo mismo que acá, ¿tendría que hacerse un punto en el centro del cubo? Claro, pero ¿cómo irían? Digamos, Es ya raro. vimos que acá el ángulo que, Sí. se respetaba siempre era Sí. 109,5, en las burbujas que se juntaban también era 109,5. Sí. Bien. Y acá, en el cubo, digamos, estos son todos 90 grados. No me la animo a Claro. jugármela. Quiero que hagamos el experimento. ¿Puede ser? ¿Vos querés jugártela? Pará, porque Euge sí quiere jugársela. Momento. No, me imagino como que cada lado va a tener una pirámide hacia adelante, pero no sé cuánto va a ser el ángulo. Como me imagino como una pirámide hacia el centro, pero no sé. Bueno, veamos. A ver. A ver. Epa. Epa. Falló. A ver. Es como que. Ahí está. Ahí, ¡No! mirá. Wow. Se formó como un plano. Ah, ahí se abrió ahora. Y ahí se abrió. Y ahí se abrió porque se cortó una de las caras y de vuelta se formaron esos Ah, ángulos. se otra vez, cortó una otra vez. Pero cara. fíjense que igualmente no llegan a acomodarse sobre la cara completa. No, Pero no eso- toca nunca la llegan- escarbadiente. Claro. Claro, ¿Y eso claro. por qué? Por la tensión Claro. superficial. A ver, hacer una vez más. A ver, ¿qué queda? Ahí Ahí va. vemos. Qué No- espectacular. y cómo ahí queda. No se forma un punto, es un plano el del En centro. el medio y en el centro hay un Es plano. un plano. Claro. Y ese plano, no sé si lo llegan a ver bien, Sí. que se forma un cuadradito. Sí. Ay, se rompió. Se forma un cuadradito. A Ahora, ver. ese cuadradito, o sea, nosotros sabemos que el cuadrado tiene ángulos de 90 grados. Sí. Claro. Pero ese cuadradito, si lo ven, en realidad no tiene lados rectos, sino que tiene lados como con una pancita. Y esa pancita es la que permite que todos los ángulos que forman el cuadrado tengan aproximadamente 109,5 grados. Ah, el Increíble. cuadrado del medio no tiene ángulos de 90, sino de 109 grados. Exacto. Claro, qué interesante. A ver. La verdad que lo voy a hacer en mi casa, voy a hacerlo con mis sobrinos y voy Ahí a... está. Ahí se ve perfecto. Llegan a ver que Ni que en hablar de realidad, hacer más figuras, Sí. ¿no? ese cuadrado no es un No es cuadrado. exactamente un cuadrado, claro, está como es un cuadrado que está como engordado en los Claro. lados, ¿no? Bueno, sos claramente nuestra nueva socia del Club del Nerd y como nueva socia te vamos a dar el carnet. ¿Qué te parece, Andy? Claro que sí, me parece perfecto. Estoy viendo lo último que está haciendo. Bueno, buenísimo. Bueno, tenés el carnet para nombrarte en esta ceremonia humilde, pero no por eso menos importante, miembro, como se diga, del Club del Nerd. Vení. Para eso te vamos a pedir que te acerques para que saquemos una foto, Marina. Muchísimas gracias por venir Me con tus encantó. burbujas. Nos encantó. Espectacular. Nos encantó, lo vamos a probar en casa y los invitamos a ustedes a que nos manden las fotos y nosotros nos vemos la semana que viene con más La Liga de la Ciencia. Ahí, saludá, ahí está, en la televisión pública argentina. ¡Chao, nos vemos! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.